Como ya se mencionó que el conflicto de rol puede darse cuando a un individuo se le pide que haga cosas que entiende que no forman parte de su trabajo, o cuando existe un conflicto entre su trabajo y sus creencias personales. Dentro de él entra intraemisor. Este es un mismo emisor, presenta demandas incompatibles. Interemisores. Este significa las demandas de un emisor son incompatibles con las de otros. Interroles significa demandas incompatibles de emisores distintos, de roles que desempeña una misma persona. Persona-rol. Este significa demandas de los emisores incompatibles con los propios valores personales. Conflicto interorganizacional. ¿Qué es el conflicto interorganizacional? Considerado como el conflicto interorganizativo, trata de la fricción dentro de una organización. Los conflictos entre organizaciones se producen cuando dos o más organizaciones crean una fricción o diferencia. Conflicto vertical. Conflictos horizontales y verticales en marketing. En marketing, un conflicto vertical es el que ocurre entre organizaciones que trabajan juntas para proveer el mismo producto al consumidor. Por ejemplo, un negocio que vende papas puede tener un conflicto con el supermercado que las comercializa. Conflicto horizontal. Un conflicto horizontal es el que ocurre entre dos empresas que pueden trabajar juntas, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, una librería puede tener incorporada una cafetería con distintos dueños. Conflicto línea-staff. Conflictos entre línea y staff. Cuando los gerentes de línea y especialistas de derechos humanos o staff tienen decisiones sobre personas, generalmente se presentan conflictos. El conflicto se genera porque los gerentes de línea y los especialistas de recursos humanos no se ponen de acuerdo sobre quién tiene autoridad para tomar decisiones sobre personas o por qué tienen diferentes orientaciones al respecto. El conflicto interemisores es cuando dos o más emisores dirigen a un individuo demandas contradictorias. Un ejemplo podría ser cuando en un restaurante mandan a una cierta persona a realizar una tarea. Sin embargo, por ejemplo, el jefe de cocina manda a cortar cebolla. Por otro lado, otro chef le dice que no es necesario. Entonces, el receptor, en este caso, crearía un conflicto en quién hacerle caso. Por otro lado, tenemos el conflicto entre roles, que nace desde la presencia de dos emisores que obligan a un individuo a adaptarse a un determinado papel y le impiden adaptarse a otro. Las demandas, por ejemplo, de la vida profesional, social, cultural o familiar, hacen que una misma persona ejerza múltiples papeles cuyas prescripciones son diferentes.